¿Qué hace que seamos masculinos o femeninos? En el primer mes, los fetos con características XX y XY son prácticamente idénticos. Más tarde, las gónadas, o sea, los testículos y ovarios, que son los órganos reproductivos primarios, ¿ah? En el XY se desarrollan en los ovarios y en los óvulos. Los conductos de Mullerian se forman en el útero, las trompas de falopio y la vagina interna, mientras que los conductos Wolffian, que se transforman en los órganos masculinos, se marchitan y se absorben. Así que lo que estamos diciendo aquí es que en principio nacemos prácticamente iguales y poco a poco nos vamos a ir definiendo por estas características. Los genitales externos no diferenciados se convierten en el clítoris, el segmento externo de la vagina y los labios que encierran parcialmente la entrada de la vagina. Continuando con qué hace que seamos masculinos o femeninos. Si el feto recibe un cromosoma Y del padre, el gen SRY, que básicamente es el sexo de determinación de la región Y, en ese cromosoma se produce una proteína que hace que las gónadas primitivas se desarrollen en testículos, que son los órganos que producen en general la esperma. Los testículos empiezan a secretar dos tipos de hormonas. La hormona inhibidora de Mullerian, esta defeminiza el feto, causando que los conductos de Mullerian se degeneren. La testosterona, la más prominente de los andrógenos, masculiniza los órganos internos. Los conductos Wolffian se convierten en las vesículas seminales que almacenan el semen y los conductos deferentes que llevan el semen de los testículos al pene. Un derivado de la testosterona, la dehidrotestosterona, masculiniza los genitales externos. Las mismas estructuras que producen el clítoris y los labios en la hembra se convierten en el pene y el escroto, en el que los testículos descienden sobre o durante la niñez. Continuando con qué hace que seamos masculinos o femeninos, en la ausencia de un cromosoma Y y del gene SRY, las gónadas primitivas del feto XX se van a convertir en ovarios. Los ovarios no comenzarán a producir estrógeno hasta más tarde y el útero, la vagina, el clítoris y los labios se desarrollarán sin la influencia de las hormonas. Los testículos y los ovarios ambos secretan andrógenos y estrógenos, aunque en cantidades diferentes. Las glándulas suprarrenales del riñón también secretan pequeñas cantidades de ambas hormonas. Continuando con qué hace que seamos masculinos o femeninos, los efectos hormonales se llaman efectos de organización. Estos ocurren al nivel prenatal y poco después del nacimiento y permanecen de por vida. Los efectos de organización no se limitan a los órganos reproductivos, incluyen los cambios sexoespecíficos en los cerebros de varones y de hembras. Estos efectos pueden ocurrir en cualquier momento en la vida del individuo. Son cambios reversibles que pueden ir y venir a medida que cambian los niveles hormonales. Algunos de los cambios que ocurren durante la pubertad son ejemplos de efectos de activación. Aquí pueden ver un dibujo de los órganos ya desarrollados internamente. Aquí tenemos los órganos diferenciados de un varón. Tenemos cuando son indiferenciados y cuando están diferenciados en una dama, una mujer. Y aquí están pues los diferentes componentes de cada uno de ellos. Aquí, como mencionamos en un principio, por ejemplo, un embrión a las 6 semanas, ya usted ve que no se pueden diferenciar prácticamente
Tampoco mucho en el segundo trimestre. Ahora, poco a poco, según van dándose los cambios antes mencionados, ya al nacimiento podemos ver diferenciada una vagina y un pene. Hormonas prenatales en el cerebro. Se ha encontrado que el exceso de testosterona masculiniza a ratones hembra y la castración o disminución de la testosterona feminiza la conducta en ratones varones. Recientemente se ha encontrado que para que este proceso de feminización surja hace falta el estrógeno estradiol. Así como el cerebro masculino puede ser masculinizado y el cerebro femenino feminizado, el cerebro masculino también debe o puede ser desfeminizado. Una vez más, los estrógenos son necesarios. En ratones masculinos que carecen del receptor de estrógeno, se mostró un comportamiento sexual masculino normal, pero también se encontró que estos eran receptivos a los avances de otros ratones de género masculino. Diferencias cognitivas y conductuales asociadas al género. Los estudios que tratan de establecer diferencias cognitivas y conductuales no ofrecen resultados determinantes sobre diferencias reales por ser varón o hembra. Estos estudios también han sido criticados por deficiencias metodológicas. Varios estudios resaltan diferencias que estipulan que las niñas tienen mayor capacidad verbal que los niños, los muchachos sobresalen en la capacidad visual espacial, también sobresalen en la capacidad matemática y tienden a ser más agresivos que las hembras o las muchachas. Continuando con las diferencias cognitivas y conductuales asociadas al género. En segundo lugar, las diferencias son bastante específicas. Por ejemplo, las mujeres sobresalen en la fluidez verbal y la escritura, pero no en la comprensión o el vocabulario de lectura, y el funcionamiento espacial masculino excede en la mayoría de las hembras en tareas que requieren la rotación mental de un objeto tridimensional y menos en otras tareas de tipo espacial. Más significativamente, las diferencias se han reducido durante más de 4 décadas siguientes, particularmente para las capacidades cognitivas, por lo que se puede argumentar que hay un componente de aprendizaje bien marcado en ambos géneros. Orígenes en las diferencias entre varones y hembras. La mayor parte de esas diferencias tienen un origen social que se ha ido modificando y eliminando a través del tiempo. Las diferencias en violencia entre hombres y mujeres se mantienen ya que los actos de violencia son más atribuidos a los hombres. Aunque las influencias medioambientales juegan un papel significativo, las diferencias de género en la cognición y el comportamiento también deben mucho a la biología. Más a menudo, los investigadores atribuyen las diferencias a los efectos del estrógeno y la testosterona, particularmente en el desarrollo organizacional del cerebro durante el proceso de gestación. Continuando con orígenes en las diferencias entre varones y hembras, se han encontrado diferencias de género en el volumen de diferentes áreas cerebrales. Estas corresponden a la densidad de los receptores de las hormonas sexuales. Debido a que los efectos de las hormonas sexuales en el desarrollo del cerebro son más evidentes en las personas con desarrollo atípico. Los varones que producen cantidades bajas de testosterona durante los años de desarrollo se deterioran más en la capacidad espacial, y el reemplazo de la testosterona en hombres más viejos mejora su funcionamiento espacial. Continuando con los orígenes en las diferencias entre varones y hembras. Varones que toman estrógeno porque se identifican como hembras, o sea, mujeres transgénero, aumentan sus puntajes en las tareas de fluidez verbal, pero pierden el rendimiento espacial. Los hombres transexuales que toman testosterona pierden capacidad verbal, pero mejoran el rendimiento espacial. Los hombres asesinan 30 veces más a menudo que las mujeres
y la testosterona o cantidades de testosterona se asocian con esta diferencia. Sin embargo, si la testosterona es la causa de la agresión, existen cuestionamientos al respecto, ya que varios estudios demuestran lo contrario. Continuando con los orígenes en las diferencias entre varones y hembras. La agresión en varones es en parte heredable. Los efectos genéticos representan alrededor de la mitad de la variación en la agresión, y la agresión está moderadamente correlacionada con gemelos idénticos, incluso cuando se crían aparte. Un metaanálisis del rendimiento espacial confirmó las diferencias de género en los varones. Estas se activaban en el hemisferio derecho y en las mujeres no hubo una preferencia hemisférica, ya fuera izquierdo o derecho. Los estudios usando resonancia magnética indican que los hombres utilizan más los lóbulos parietales para realizar rotaciones espaciales, mientras que las mujeres utilizan más los lóbulos frontales. Continuando con los orígenes en las diferencias entre varones y hembras. En otro estudio, usando imágenes de resonancia magnética, los hombres realizaron una tarea de memoria espacial activando el hipocampo derecho, mientras que las mujeres reflejaban activación en el hipocampo izquierdo. Los varones son genéticamente más resistentes al dolor. Ahora, ambos sexos responden de manera diferente a los distintos analgésicos. Los hombres son menos afectados por el estrés, son más susceptibles al autismo, el síndrome de Tourette y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras que las mujeres tienen más probabilidades de padecer depresión y la enfermedad de Alzheimer. Orígenes biológicos de la identidad de género. Los individuos que creen haber nacido en el sexo incorrecto son referidos como transgéneros. Pueden vestirse y vivir como el otro sexo, tomar hormonas para feminizar o masculinizar sus cuerpos o someterse a cirugías para la reasignación sexual. Se estima que entre un 1.1 y 1.5% de las personas en los Estados Unidos y el Reino Unido ha tomado algunas medidas para la transición al otro sexo. La angustia que la gente puede sentir debido a la percepción de que su sexo no coincide con su género se conoce en el campo de la psicología como la disforia de género. Los mejores resultados terapéuticos han resultado del tratamiento hormonal y quirúrgico en lugar de la psicoterapia solamente. Orígenes biológicos de la identidad de género. Se estima que la disforia de género se produce en 0.005% a 0.014% de los varones adultos y 0.002% entre 0.003 en hembras adultas. La insatisfacción de género, que aparece tan pronto como a los 3 o 4 años de edad, parece deberse a las influencias ambientales y familiares. Entre los adolescentes, la heredabilidad se estima en un 62%, con el resto de la variación común fundamentado en influencias ambientales, no necesariamente familiares. Los genes específicos que se han identificado son alelos del gen CYP17 y ART gene. El primero aumenta los niveles de testosterona en individuos transgénero de mujer a hombre y el segundo reduce la sensibilidad al andrógeno individuos transgénero masculinos a femeninos. Los investigadores creen que estos genes conducen a la masculinidad del cerebro femenino y al fracaso en la masculinidad en el cerebro masculino. Continuando con los orígenes biológicos de la identidad de género, varios estudios sugieren que los cerebros de los individuos transgénero han seguido un camino de desarrollo diferente
encontrando que varias estructuras cerebrales son más parecidas a las del sexo con el que se identifican que con el sexo de nacimiento. El tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior es más grande en hombres que en mujeres y se cree que es la contraparte humana del núcleo sexualmente dismórfico. El núcleo de la base del terminalis de la estría que controla las respuestas autonómicas, neuroendocrinas y del comportamiento son más grandes en varones que en hembras, pero disminuye en individuos varones transgénero. Diferencias sexuales 46XY. 46XY diferencia en el desarrollo sexual. 46XY DSD, lo que significa que tiene un número típico de cromosomas incluyendo una X y una Y, o sea, un cromosoma X y uno Y, pero su desarrollo sexual es atípico para los cromosomas. ¿A qué se debe esto? Se debe a una deficiencia de una enzima hidroxiesteroide que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que masculiniza los órganos genitales externos antes del nacimiento. Grandes cantidades de testosterona en la pubertad permiten que el proceso de diferenciación se pueda dar. Una deficiencia en otra enzima, reductasa, también reduce niveles de dihidrotestosterona y retrasa el desarrollo genital. Esta deficiencia es genética y más probablemente que ocurra cuando hay matrimonios frecuentes entre parientes. (46XX) Diferencias en el desarrollo sexual. Un feto femenino puede ser parcialmente masculino por el exceso de andrógenos y por algunos tratamientos hormonales durante el desarrollo fetal, dando como resultado 46XX, diferencia en el desarrollo sexual. Los órganos internos son femeninos, por lo que no se libera ninguna hormona inhibidora del munerio, pero los órganos genitales externos se virilizan hasta cierto punto, creando un grado de apariencia masculina. En tales extremos, el clítoris es tan grande como el pene de un varón recién nacido, y los labios externos están parcialmente o completamente fusionados para dar la apariencia de un escroto vacío. Hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita ocurre de un defecto enzimático que causa que las glándulas suprarrenales del individuo produzcan grandes cantidades de andrógenos durante el desarrollo fetal y después del nacimiento hasta que se trate el problema. Los niveles de hormonas postnatales se pueden normalizar administrando corticosteroides y los padres a menudo eligen la cirugía reconstructiva para reducir el tamaño del clítoris y eliminar la fusión labial, dando a los genitales un aspecto más femenino. Continuando con la hiperplasia suprarrenal congénita, si la masculinidad es más pronunciada, los padres pueden decidir criar al niño como niño. En este caso, los cirujanos generalmente terminan de cerrar los labios y se insertan testículos artificiales en el escroto para mejorar la apariencia masculina. Trabajos recientes indican que la causa más común TCAH es una deficiencia de 21 hidroxilasas. Aquí se puede detectar en una matriz y tratar como un corticosteroide sintético para reducir la ambigüedad genética. Ablación del pene. Surge cuando un niño o niña tiene alguna lesión que hace que los padres decidan que se les haga cirugía y se les reconstruya un órgano distinto al que tenían cuando nacieron. Se pensaba que esto era una solución hasta que empieza el crecimiento y las hormonas comienzan a hacer su trabajo en el desarrollo. En el caso de David Reiner, ha sido el más conocido.
un error médico destruyó su pene. Le diseñaron una vagina. Fue criado como niña, pero tenía comportamiento de niños. Luego se reconstruyó un pene, se casó y al enfrentar problemas de tipo psicológico se suicidó. Orientación sexual. En términos de la orientación sexual, se desconocen cuáles son los factores causales de la homosexualidad. Existe mayor evidencia científica de bisexualidad que de homosexualidad. Lo que se puede argumentar es que los homosexuales empiezan a demostrar inconformidad con su orientación sexual desde bien temprano. Algunos estudios señalan que existe un alargamiento de los cromosomas X y 7 en homosexuales en comparación con heterosexuales. Influencias prenatales en estructuras y funciones cerebrales. Las hormonas sexuales juegan un papel en la orientación sexual humana. Probablemente lo hagan alterando el desarrollo cerebral durante la gestación. Es difícil medir los niveles de la hormona prenatal en los seres humanos, así que los investigadores han buscado evidencia en la hipo o hipermasculinidad en el cerebro de los homosexuales, examinando las diferencias sabidas o creídas para ser influenciadas por las hormonas sexuales durante ese periodo de desarrollo. Se han reportado algunas diferencias en las estructuras cerebrales, incluyendo hemisferios cerebrales de igual tamaño en varones gays y mujeres heterosexuales, con una mayor actividad en el hemisferio derecho en mujeres lesbianas y en hombres heterosexuales, y en el núcleo INAH3 y supraquiasmático del tamaño femenino en hombres gays. Aspectos sociales de la homosexualidad como factor biológico. En el pasado se pensó que una persona homosexual que percibe que nació gay estaba enferma y que había que curarlo. Científicos que han encontrado evidencia a favor de la hipótesis biológica y han sido criticados tanto por grupos gay como por grupos heterosexuales. A pesar de que existe evidencia correlacional, es bien difícil establecer aún la tesis de que la homosexualidad es heredada.